Hola, bienvenidos a InfoAR. Hoy les traemos las novedades más importantes del día para los jubilados y pensionados. Un gravísimo caso ocurrido volvió a poner en el centro de la discusión la difícil realidad económica que atraviesan algunos adultos mayores y las consecuencias que puede tener la falta de recursos para afrontar las necesidades básicas. La situación generó conmoción y abrió nuevamente un debate que no puede ser ignorado. Las dificultades para pagar alquileres, medicamentos, alimentos y servicios aparecen como una preocupación cada vez más frecuente entre quienes viven con ingresos insuficientes. También crecen los testimonios de jubilados que deben continuar trabajando para poder llegar a fin de mes, incluso después de haber cumplido toda una vida laboral. Detrás de cada cifra existen historias personales que muestran la dimensión de este problema. La situación de quienes no tienen una vivienda propia merece especial atención, porque el costo del alquiler puede convertirse en una carga imposible de sostener cuando los ingresos no acompañan el aumento del costo de vida. A esto se suma la preocupación por el impacto que la incertidumbre económica puede generar sobre la salud emocional, la tranquilidad y la dignidad de las personas mayores. Lo ocurrido vuelve a plantear interrogantes sobre las condiciones en las que están viviendo miles de jubilados y sobre la necesidad de encontrar respuestas frente a una realidad que continúa generando preocupación. El debate ya no pasa solamente por los números, sino también por la posibilidad de garantizar una vida digna y segura durante la vejez. Por eso, suscríbete al canal para estar siempre informado, apóyanos con un me gusta y deja tu valiosa opinión en la sección de los comentarios. Empecemos. Jubilados endeudados y la peor decisión. Pareja de abuelos eligió terminar con su vida en medio de la crisis. Él murió, ella sobrevivió. ¿Qué dice la carta que dejaron los abuelos? Estamos conectados con Miguel Parra. Sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Hola, Miguel? Miguel, Daniel buen y día. Anabelia. Buen día, ¿cómo están? Daniel, Anabelia. Muy bien, acá mucho frío en la ciudad de Chipoleti, una ciudad que lógicamente está conmovida con este caso que ocurrió el 5 de agosto pasado, que todavía tiene a maltraer a la vecindad, a la justicia, porque no pueden entender que ha ocurrido así. Sí, lo cierto es que se ha encontrado una carta en el peritaje ordenado por la justicia, por tribunales aquí en la ciudad de Chipoleti, un matrimonio de adultos que fue hallado en la calle Río Santiago al 77 a metros de la Vélez Sarsfield, ahí en metros también del casco urbano, un presunto pacto suicida motivado por deudas, dificultades económicas. Bueno, el hombre falleció y la mujer sobrevivió, permaneciendo unos días en estado de shock junto al cuerpo, dicen, porque incluso cuando le preguntábamos a la propietaria, al propietario de los departamentos que allí en Río Santiago al 77 están, ella decía que esta muerte del hombre Carlos, de 67 años, data de hace algunos días. Ahora, o sea, de antes del 5 de agosto. te pregunto lo siguiente. Nosotros recién estábamos hablando de una carta que habían escrito antes de quitarse la vida. Él termina falleciendo, ella sobrevive. ¿Qué es lo que decía esa carta? Ojalá supiéramos, eso está bajo llave, lo tiene la justicia solamente en medio de toda la investigación, en el trámite de autopsia que realizó la misma justicia, sí, una carta existente que lógicamente levantó el personal del gabinete de criminalística y se lo entregó lógicamente al juez, y eso es lo único que se sabe por ¿Cuál es la trascendido. situación o cuál era la situación de esta pareja? Estamos viendo imágenes que claramente son totalmente inhumanas, de una situación de descuido, de falta de higiene, y seguramente esto irá acompañado de una muy mala alimentación o una situación económica difícil. Digo, ¿esto es parte de
¿Hay declaraciones que nos hagan saber qué es lo que le ocurrió a esta pareja y por qué terminan haciendo este pacto suicida? Nada de eso se sabe. Hay un pequeño porcentaje nada más lo de la carta, algo que deslizó la justicia en esas horas, porque Sí. hubo un corte permanente durante las horas del encuentro del cadáver, de la calle cortada. Los trascendidos fueron esos solamente. A partir del encuentro del cadáver sin vida también se pudo saber de lo que ocurría con su pareja, con su compañera, que Sí. aparentemente se la había encontrado lógicamente con signos vitales, o sea, Bien. no estaba... Sí, Y te interrumpo, perdóname. Porque mientras te escuchamos, la noticia es terrible. La noticia es terrible. Un pacto suicida de dos abuelos, dos adultos mayores que ya no pueden seguir viviendo porque no tienen para los remedios para vivir, para comer. Ya no hay intención de seguir viviendo. Y hacen un pacto suicida para terminar con esta triste realidad. La pregunta que yo me hago, y la traslado al teléfono que está allí para que nos cuentes vos, del otro lado, si sos adulto mayor y nos estás viendo, ¿cuántas personas están en esta situación? Porque la semana pasada nosotros hicimos un móvil con jubilados. ¿Se acuerdan? Esa discusión entre Nacho Bongiovanni y alguno de los jubilados que respondió después el presidente de la Nación. Aquellos jubilados hablaban de un genocidio que a mí la palabra me pareció sumamente grande. Dura, fuertísima. Claro, pero después uno cuando baja a la realidad ya, ¿no? Te encontrás con esta situación, que son los abuelos realmente que no morfan, los abuelos que no pueden pagar el alquiler, los abuelos que no tienen para medicamentos, que termina pasando en la historia. La historia es terrible. ¿Cuántas veces se puede repetir esta historia a lo largo y a lo ancho de la Argentina? Eso es lo que me pregunto. Está el teléfono, contanos, a ver cuál es la situación que vos estás viviendo. ¿Quién te asiste? Si tenés ganas de seguir adelante o no, porque es una realidad que tiene como protagonistas a nuestros adultos mayores. Dale, Miguel, te escucho. es muy triste esto, lo vivimos en pandemia, Daniel. Sabés que en pandemia yo ahí muy cerquita de donde ocurrió la muerte de Carlos Rosales, de 76 años, que no tenían familiares aquí en el país, sí en otros lugares del mundo, estaban solos, o sea, no tenían a quién decirles en ese momento: mirá, necesito ayuda, necesito para esto, necesito para comer, para pagar el alquiler. Y esto fue lógicamente un pacto entre dos personas. Uno logró sobrevivir, que es ella, y la otra persona es Carlos, que lógicamente terminó con su vida. Pero muy triste porque ahí a pocos metros, por ejemplo, mucha gente que en pandemia tenía para sus medicamentos o no tenía la atención adecuada. Personas adultas mayores se volvían a su casa, muchas veces. Pero pará, no. Esta situación golpea de lleno. ¿Cómo no tener sentimientos? ¿Cómo no ser solidario con los adultos mayores? Dame mensajes, Amarena, dale. Por acá dicen, soy Emma de Villa Celina, terrible lo de los jubilados endeudados. Llegar al extremo de quitarse la vida por la crisis y el alquiler es una muestra de lo mal que la estamos pasando y lo mal que la pasan los abuelos. Por acá dicen, pareja de abuelos que toman una decisión así, Dios mío, Milei, fuera del gobierno, totalmente en desacuerdo. Sí, dice. pero no te puede no afectar este tipo de acciones. ¿Te acordás, Juan? Y te sumo, no cortes, Miguel, cuando No. el jubilado nos decía en el móvil, una mujer era, mirá que aumentó los casos de suicidio. Y yo dije, ¿tenés estadísticas? Y ella no la tenía allí y fue atacada por no tener los datos. Ahora, la realidad te muestra que es cierto. Dale, Juan. Sí, bueno, ¿quién no tiene? Yo tengo a mi papá jubilado, mi mamá jubilada, y la preocupación de nuestros padres es que nunca los ayudemos. Ellos quieren ser independientes, tienen dignidad o tenían dignidad nuestros abuelos, nuestros papás, ¿no? Y uno cuando ve el ajuste permanente, sobre todo en la jubilación mínima, en el bono, y también lo que ve el ajuste en lo que es salud mental, hay que decir eso también, porque muchos abuelos tienen problemas y hoy esa reducción en la inversión en salud mental también los afecta. Yo no puedo creer el nivel de falta de, no sé,
de sensibilidad que tiene este gobierno y el robo de la dignidad a todos los argentinos. No A tu solamente a los respuesta, a abuelos. tu pregunta de cuál es el porcentaje, alrededor de un 30% de los jubilados hoy forma parte de la línea de baja, no está en clase media, está ni en clase vulnerable, están totalmente en una situación muy baja de la pirámide, y el 7% digamos, aumenta un poquito más teniendo en cuenta aquellos jubilados que no son propietarios, que además alquilan. Y estos jubilados realmente solamente cobran la pensión, digamos, o la jubilación si es que la cobran, pero no tienen ingresos extras. Cuando hablamos de ingresos extras es que algunos jubilados tal vez tienen la posibilidad de tener alguna propiedad y la alquilan, o que están haciendo algún trabajo extra además de la jubilación. El 30% hoy de los jubilados básicamente recibe solamente el otro día, la cuando jubilación. hablábamos con el móvil, ¿te acordás, Nerita? Y llamamos con mensajes que había un jubilado que nos decía, yo estoy jubilado, no cobro la mínima, pero voy a trabajar hasta morir. Tengo que trabajar hasta el último día de mi vida, si no, no como, si no, no llego a fin de mes. En la parada de colectivo, ¿te acordás? Iba a laburar, jubilado que iba a laburar, no es que está esperando un plan, jubilado que iba a laburar y que nadie te cuenta. Dame un mensaje, dale, a Mariana. Sí, por acá dice, es de no creer con los abuelos que se mataron porque no les alcanza la plata y los sueldos no aumentan. Dicen por acá, hola Dani, Ana, dice, es cierto que el gobierno está haciendo lo posible para que los jubilados se maten, es un genocidio, fuera mi ley, soy jubilada de la mínima, saludos, no me alcanza para llegar a fin de mes. Lo que pasa, no sé si les ocurre, la palabra genocidio es tan grande, es tan fuerte, es una palabra que marcó la historia de la humanidad, que hablar de genocidio en la Argentina de jubilados a mí me hace mucho ruido. Ahora, evidentemente hay muchos jubilados, más de los que nosotros conocemos, una realidad que por ahí no vemos como muchos creen, que están pasando esto. ¿Hay que firmar un pacto de suicidio? Lo que se sabe de este caso en particular es que se llevó adelante una investigación, obviamente Miguel también lo puede contar, que se llevó adelante una investigación y que no había participación de terceros. No encontraron ni lesiones, ni roturas, ni absolutamente nada que en la investigación les haga creer que había participación de terceros. Lo que se sabe con respecto a la situación de esta pareja es que el hombre termina falleciendo y 2 días después terminan encontrando a la mujer con vida y en un estado de shock. Lo que interpretan de esa carta que habían dejado escrita es que no podían afrontar sus situaciones económicas y también el alquiler que ellos tenían que pagar mensualmente. Vamos con la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para cobrar la pensión por el fallecimiento de mi marido si no estábamos casados? Bueno, acá se complica un poco la situación porque vos vas a tener que demostrar, como viuda, que has convivido con tu esposo en el último tiempo. Si no tienen el mismo domicilio en los documentos, aquí vas a tener que comenzar a reunirte de toda documentación que pruebe la convivencia. Por ejemplo, resúmenes de tarjeta, compras que hicieron en común, seguros de vida, de sepelios. En algún momento ANSES, y aunque a ustedes les parezca gracioso, les cuento una infidencia, ANSES en algún momento tomaba fotografías como documento probatorio de convivencia. Obviamente que hoy ya no, así que todo lo que tiene que ver con documentación probatoria que demuestre la convivencia es lo que vas a tener que reunir. Y si tenés hijos menores de edad, presentando el acta de nacimiento de los niños, donde se constata que ustedes son padres de esos niños, también se constata la convivencia. Así que en este caso, si no hay matrimonio por medio, a juntar documentación, porque probablemente ANSES dude de la convivencia y tenga que mandar a verificar si efectivamente han sido pareja o no. Buenas tardes, soy Cris, tengo 61 años y 22 de aporte. ¿Tengo posibilidad de jubilarme? Bueno, entiendo que se llama, no sé si es Cristian o Cristina. Si fuera Cristina, o sea, una mujer, ya tiene la posibilidad de jubilarse, pero no sé si está trabajando. Porque si ella tiene 22 años de aporte, recordemos que para reunir lo que pide la ley, tiene que tener 30, con lo cual estarían faltando 8 años de aporte. Pero si Cristina tiene hijos, supongamos que tuviera 3 y a la vez de esos 3 hubiera cobrado asignación familiar por ello, toda esa información la suma a los 22 años y así va sumando un poquito más, entonces el margen que le estaría faltando sería menos. Si Cris
es Cristian. En ese caso tendrá que llegar a los 65 años de edad, o sea, si tiene 61 todavía le faltan 4, y si tiene 22 de aporte más 4, llegará a los 26 y probablemente tenga que, si quiere y puede, continuar trabajando, porque recordemos que en este caso ya no puede entrar a moratoria, así que si Cristian y el consultante es varón, le está faltando 2 requisitos. Le falta edad y le faltan aporte, debe seguir trabajando. Vamos a la siguiente consulta. Hola, soy Mirta. Quería consultar hasta qué edad mis hijos comparten el cobro de la pensión por fallecimiento de su padre. Esta es una pregunta que muy pocas veces nos la hicieron, pero es muy importante saber que cuando el padre fallece, la madre cobra la pensión compartida con los hijos. Ellos cobran el 25% del haber y la madre lleva la mayoría de lo que corresponde a la mayoría del porcentaje. ¿Qué pasa cuando los hijos comienzan a cumplir la mayoría de edad? Es decir, cuando los hijos cumplen los 18 años, se hace un trámite que se llama acrecimiento. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje del hijo empieza a pasarle a la madre. De modo tal que cuando todos los hijos van cumpliendo la mayoría de edad, supongamos que fueran 2 o 3, ese porcentaje que ellos comparten de la pensión con la madre pasa directamente a ella. Ahora bien, este trámite es importante aclarar que no se hace automáticamente. La mamá debe presentar un escrito ante el ANSES solicitando el acrecimiento de la pensión, ya que ese hijo ha cumplido la mayoría de edad. ¿Cómo lo hace? Presentando la fotocopia del documento de este joven para demostrar la edad que tiene, y el ANSES a partir de ahí comienza a liquidarle a ella el porcentaje que le corresponde al hijo. Repito, no es un trámite automático, deben solicitarlo al ANSES con la presentación previamente de un escrito y de la documentación que respalde la consulta que están haciendo. Suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Déjanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.